quiero hablar de una vida con propósito. Diga conmigo, vida, pero con propósito. Amén. Vida con propósito. Es importante de la vida. La tragedia más grande en la vida que le puede pasar a un ser humano, a una familia, no es la muerte, no es morir. Esa no es la tragedia más grande que puede haber. La tragedia más grande en la vida de un ser humano es no saber que está en esta vida con un propósito. ¿Me lo entendió? La tragedia más grande no es morir. La tragedia más grande es estar vivo sin saber qué propósito tengo en esta vida. Que lo que Dios permitió que usted viniera o tuviera fuera lo que hoy está siendo consumado en esta vida. Entonces, desarrollar en nuestra vida, iglesias, una vida con propósito, tenemos que ir y entender algunas cosas. Y primero, yo creo que cuando Dios establece leyes o establece normas, o cuando Dios da mandamientos para establecer algo, para establecer un proyecto, y a través de ese proyecto establecer liderazgo. Yo creo que aquí hay gente que es líder en esta iglesia. Aquí hay gente que tiene liderazgo, sabe manejar su empresa, sabe manejar su familia. Esa es una persona que es un líder. Un buen líder es un buen padre que sabe manejar su hogar. Ese es un buen líder. Una mujer que sabe manejar la economía de la casa. Porque el hombre trabaja, pero la economía la manejan las mujeres, ¿sí o no? Hombres que están aquí. Entonces, en los dos hay liderazgo. Somos parte de un liderazgo. Entonces, eso nos hace ser llamados a ser líderes en cuanto a la vida y en cuanto a propósito eterno. Entonces, eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros seamos buenos mayordomos y administradores de los bienes o de los regalos que el Señor nos ha entregado. El día de hoy es una perla, son regalos valiosos, son regalos importantes. Así que el día de hoy, los minutos que vamos a estar aquí, estos 45 minutos, estas 2 horas que duramos aquí en la iglesia, son una perla hermosa que nunca jamás volveremos a tener. Nosotros los seres humanos tenemos 3 tiempos. El ser humano tiene 3 tiempos: el ayer, el hoy y el mañana. Pero esos 3 tiempos nosotros no los sabemos manejar a veces, porque cuando estamos en este tiempo queremos volver al tiempo de atrás, y uno dice: pero si yo tuviera lo mismo que tuviera antes, pero si tuviera la fuerza que tuve antes, pero si volviera a tener las oportunidades que tuve antes. Y estamos aquí en este tiempo de ahora pensando solamente en lo que no pudimos lograr en el tiempo pasado, mientras que tenemos un futuro que ya está en un propósito eterno, que ya le voy a explicar esto, pero que ahora, mientras estás en este tiempo, el ahora, tú no puedes estar pensando en lo que no pudiste obtener. Dios te dice ahora que tú puedes obtener, ahora que estás vivo, lo que nunca pudiste tener en un corto tiempo, porque ahora estás en un propósito, en un plan divino. Si la historia es de un nómada que va por el desierto, pero en medio del desierto él se consigue con un árabe y ve al árabe que está debajo de una palmera y sus camellos están allí acostados al lado de la palmera, muchos camellos con sus sacos llenos. Pero aquel nómada que va pasando por aquel lugar ve al árabe sentado y muy triste y cabizbajo, ya casi al atardecer del día. Y entonces aquel nómada le pregunta al árabe y le dice: ¿por qué estás tan triste? ¿Qué te ha pasado? Si tus camellos están llenos de muchos tesoros. Y el árabe le dice, ustedes saben los árabes, el árabe le dice: estoy muy triste porque he perdido una de las perlas más valiosas, jamás incalculable, y jamás podré volverla a encontrar nuevamente. Y aquel nómada le dice: ¿y qué tan importante era esa perla que tú perdiste? Que no hay otra que pueda reemplazarla. Y él dijo: ¿qué de importante tenía esa perla? Y el árabe le dice: esa perla ha sido tallada en el taller de la vida, con 60 diamantes a su alrededor, con 120 perlas que están acondicionadas a ella, y ha sido bien hecha en el taller de la vida. Y él dijo: pero si tú tienes muchas riquezas, dijo el nómada, ¿por qué te preocupas por esa perla? Y el árabe le dijo: porque esa perla que acabo de perder es un día, con sus 12 horas, sus 60 segundos, y nunca más lo volveré a tener. El hombre quería hacer más dinero.
En el día no hizo nada. Y hay gente que en el día no hace nada. Y cuando hace usted así, como le dije yo a alguien ayer, allá en mi trabajo, le dije, no sé qué pasó, pero en estos días, yo me afecto casi todos los días, me rasuro mi barba, pero en estos días me dejé como 2 días y algo, y cuando me miro en el espejo veo que mi barba tiene nieve. Pensé que estaba nevando porque alguien dijo aquí que nevaría este año. Y cuando me estoy afectando veo que tengo mi barba blanca. Yo dije, Padre, está nevando. Pero me he dado cuenta que los días no van a pasar solo, que los días vienen con algo, pero que cuando estás en el propósito de Dios, estás disfrutando cada momento y cada segundo en tu vida y no te lamentas del pasado, porque sabes que estás en un propósito, porque hay una bendición delante de Dios para tu vida. No sé si me estoy explicando en esta mañana. Entonces no puedes desperdiciar el día de hoy, porque sabes que habrá un mañana. Es peligroso despreciar yo todo lo que pueda hacer hoy, porque mañana amanecerá el día lunes y tengo que ir al trabajo nuevamente. Es, hermano, decirle a Dios que no estoy disfrutando lo que Él quiere que yo disfrute, porque el mañana no se sabe si tú amanecerás nuevamente. Disfrute hoy, ahora, este momento, disfrútelo. Si está aquí en la iglesia, alabe la gloria de Dios. Si Dios hoy te habla acerca de tu pecado, de tu condición, Él sabrá cómo decírtelo, pero este momento no se compara con el de ayer, ni se comparará jamás con el que venga mañana, porque hoy tu propósito está delante de ti y es la bendición de Jehová en su lugar cerca de ti. Quiero que Dios, y creo que Dios, esta iglesia va a levantar y está levantando gente con liderazgo, gente que va a saber gobernar su casa, gente que va a saber gobernar su trabajo, su empresa, gente que va a saber gobernar y trabajar la labor que Dios le ha recomendado hacer. Pero un liderazgo, un buen líder, un buen liderazgo, porque líderes hay líderes que son muy buenos, pero ellos forman un liderazgo. ¿Qué es la palabra liderazgo? La palabra liderazgo es la capacidad de infundir a otros, de influenciar a otros a través de una inspiración que es motivado por una pasión, generado por una visión. Un líder inspira a otro. Un líder motiva a gente. Un líder, para motivar a otro, tiene pasión. Pero esa pasión que tiene es por una visión, por un proyecto. Entonces, el liderazgo genuino, porque hay liderazgos que son genuinos, hay unos que no son genuinos. El liderazgo genuino no busca seguidores. Cuando un liderazgo en una iglesia es genuino, es puro, es real, es palpable, la gente busca ese liderazgo. La gente le dice, a mí me parece que ahí la gente de Casa Sobre la Roca es una gente de verdad que tiene fe en Cristo, que este año se pusieron la ropa de trabajo y ellos van a provocar construir una casa para adorar a Dios, no para Dios, porque Dios no necesita nuestra casa. Somos su casa como nosotros personas, pero sí un lugar donde nosotros podemos adorar la presencia del Señor. ¿Cómo va a ser o de qué manera? Bueno, necesitamos que haya gente que en realidad tenga un liderazgo genuino, que como iglesias tengamos líderes genuinos, un liderazgo genuino, que Él no busca, sino que la gente lo busca y quiere saber cómo es confiable, es sólido y se puede entender. Entonces, el líder genuino produce pasión y genera una visión. Eso es lo importante en cuanto al llamado. Ahora bien, ¿de dónde proviene la palabra propósito? ¿O qué es la palabra propósito? Vamos a ver qué dice Proverbios capítulo 19, verso 21. Busque todo en su Biblia. Dice así la palabra: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre,
mas el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Otra Biblia, la Biblia de las Américas, dice así: el hombre forja muchos proyectos, planes, designios, cálculos, pero se realizará lo que Yahvé decida. Otra versión dice: puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor es el que va a prevalecer tiempo. Escuche, no quiero que confunda propósito y planes. Le estoy hablando de que hay un propósito y que hay planes en el hombre. ¿Cuántos tienen planes de vida aquí? ¿Cuántos tienen una noción para algo, para este año, de hacer algo? Usted tiene planes, todos tenemos planes en nuestra vida. Pero esto se cumplirá si en realidad estamos en un propósito. Porque hay gente que tiene toda la vida trabajando por algo, está cansado, está amargado, está deprimido, en verdad hizo dinero, en verdad consiguió muchas cosas, pero como no tenía propósito, no conocía el propósito, se envaneció. Otro hizo muchas cosas, pero los afanes de la vida ahogaron la palabra en él y se fue. Y se olvidó de todo, porque no había en él un propósito, pero sí había en él un designio, proyectos y planes, y alcanzó esos planes. Entonces, es lo que dice la palabra de Dios. La Nueva Traducción Viviente dice sobre este versículo: puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor es el que va a prevalecer en tu vida si lo recibes. Entonces, el descubrimiento más grande en la vida es encontrar el propósito de Dios en nuestra vida. Es el origen, es el comienzo para lo exitoso. Encontrar el tesoro más grande es encontrar el propósito de Dios, que es el origen de un comienzo exitoso. Entonces nosotros podemos tener este propósito. Yo me atrevo a decir que este proverbio, este versículo de Proverbio, es el que le da fuerza a Juan 3:16. ¿Cuántos saben lo que dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió su propósito para que todo aquel que crea en ese propósito no se pierda, sino que tenga la vida eterna. ¿Me estoy explicando en esta mañana? El hombre tiene planes, el hombre tiene quehaceres, el hombre tiene proyectos, pero no es el proyecto igual que el plan. El plan de Dios es que cuando usted comience a hacer algo, usted diga: Señor, si en tus planes está, yo voy a terminar este proyecto para la gloria de tu nombre. Entonces, el hombre tiene muchos planes, tiene proyectos, tiene muchas cosas que hacer, pero todo va a depender en que nosotros aprendamos a conocer cuál es el propósito en nuestra vida, cuál es el propósito en nuestra vida de creer a nuestro Dios. Entonces, este versículo lo podemos dividir en tres partes. Proverbios 19:21. ¿Qué enseña? Dice: propósito es mayor que los planes. O sea, Dios no está muy interesado en sus planes. Dios está más interesado en tu propósito que en tus propios planes. ¿Cuál es el plan este año? Bueno, si no me voy para Estados Unidos, yo me meto por donde sea, pero yo llego a Estados Unidos. Ese es tu plan. Pero el propósito eterno es otra cosa todavía. Proverbio lo que está diciendo es que el hombre tiene muchos planes, el hombre tiene muchos caminos, el hombre tiene muchas cosas que hacer. Pero Dios dice: esto se te cumplirá si a mí me da la bendición de verte hacerlo. Así de sencillo. Porque es un propósito. ¿Cuántos quieren estar bajo el propósito de Dios? ¿Cuántos quieren estar bajo el propósito de Dios? Propósito, diga conmigo, propósito no es igual a planes. Número 2 que nos quiere enseñar el proverbio: propósito es más poderoso que nuestros planes. Propósito es más poderoso que nuestros planes. Hay gente que ha tratado de hacer muchas cosas con sus planes, pero como no han dejado eso en el propósito de Dios, sus planes, ellos han terminado fracasados.
han terminado fracasados. He visto gente que ha hecho muchas cosas, ha hecho maravillas, pero no entendieron el propósito. Adquirieron, compraron, tuvieron, hasta ministerialmente compraron llamados y algunos se hicieron llamar apóstoles, otros se hicieron llamar profetas. Quiero que me entienda, iglesia, esta mañana. Hay gente que ha comprado su proyecto sin tener un propósito. Y por eso es que a veces en las iglesias vamos a tener gente que sí está viendo el propósito, si tiene un llamado, pero no ha entendido su propósito. Y como no ha entendido su propósito, después termina cansado, termina fatigado. Entonces, propósito es más poderoso que planes. Número 3, propósito es antes de que usted planeara algo. Antes de que usted haga un plan, pídale a Dios cuál es el propósito. ¿Por qué? Porque puede pasar toda la vida investigando, gastando en cualquier cosa y usted no va a cumplir ese plan. Oiga, se va a sentir la persona no realizado. Dios mío, pero ¿por qué yo tengo tanto tiempo en el evangelio y no me siento realizado? Pero si yo sé propósito, y decimos el versículo de los Salmos que dice: Jehová cumplirá su propósito en mí, pero usted ni siquiera sabe lo que es propósito. Usted no conoce el propósito. Usted no puede hablar que se montó en uno de los mejores aviones si usted no puede hablar acerca de eso, porque usted no lo ha experimentado. Cuando usted se sube en uno de los mejores aviones, usted va a ver la diferencia de ir en categoría de número 1 en un avión. Creo que eso tiene categoría, ¿no? Hay gente que paga un puesto más barato en un avión, pero hay otros que pagan una categoría mejor o van mejores acondicionados. Entonces, el llamado o el propósito de Dios es el que tiene la bendición, y Proverbios está diciendo que el propósito de Dios es más grande que los planes del hombre. El propósito de Dios es más grande que los planes del hombre. Cuando no entendemos esto, no nos sentimos realizados, nos sentimos fracasados, porque usted ya experimentó todo y no ha entendido el propósito todavía. ¿Por qué estoy así? ¿Por qué me viene esto? ¿Por qué me acontece esto? No has entendido el propósito, porque los planes son atrofiados. Cuando Moisés, dice la Biblia en Hebreos 11, que por la fe Moisés rehusó llamarse hijo de Faraón o de la hija de Faraón para atender un propósito al cual Dios lo había llamado. El hombre estaba acondicionado, y según la historia, los reyes egipcios donde Moisés fue criado, a Moisés no le faltaba nada. ¿Sabe quién era lo más inteligente de la historia de ese tiempo? Los egipcios. Tienen las pirámides allá. Todavía el mundo va hacia allá y todavía la gente, ellos son historia por lo general. ¿Sabe dónde estudió Moisés? Porque Moisés era un hombre preparado. Moisés era un hombre que tenía acondicionado. Él tenía planes cuando estaba en Egipto. Él fue a la universidad cuando estaba en Egipto. Moisés se acondicionó y él se preparó, que no es malo prepararse. Pero luego que Moisés está preparado, luego que Moisés tiene la mejor carrera universitaria, luego que Moisés ya tiene el proyecto montado de vida, ya estaba preparado para él ser el legislador de Egipto, entonces viene un propósito y es cambiado. El pensamiento de Moisés era que él iba a gobernar a Egipto, que él iba a ser el propio rey de Egipto. Pero el propósito de Dios fue lo contrario. El hombre se preparó y luego Dios le dice a Moisés, y él mata a una persona y sale huyendo al desierto. Los planes de Moisés se vinieron abajo. Ya no podría ser el gobernador de Egipto, estaba buscando para ser matado. Él había dejado sus planes, él había dejado su camino, él había dejado su familia, él había dejado lugares donde se crió. Los lugares nos traen buenos recuerdos. Entonces todas estas cosas Moisés las dejó. El recuerdo lo tiene. Pero ahora Moisés estaba en el desierto. ¿Qué hacía Moisés en el desierto? ¿Qué hacía que él pudiera dudar o él estar enojado por la vida, porque había matado a alguien, porque había cometido un crimen?
crimen y ahora él no estaba con su familia. Él había perdido el palacio, pero hubo algo más grande, oiga bien, que su realización, que su caminar. Y eso se llama propósito. Diga conmigo, propósito. Que hace que hombres sean educados como un gran embajador cristiano, misionero, graduado en la mejor universidad en Estados Unidos, y que Dios lo llame y le diga: vete a África para que prediques el evangelio, y ese hombre, abogado proveniente, hombre conocido, manejador de las grandes finanzas en Estados Unidos, suelte todo lo que se estaba ganando y se vaya a África. Eso solamente lo hace, oiga bien, el propósito divino. Eso solamente lo hace el propósito de Dios. Dejar todo lo que tú crees que es bueno para establecerte en algo que será mayor, que es el propósito de Dios en nuestra vida. Dejar de hacer todo lo que usted antes podía hacer. Entonces el propósito, o tu liderazgo con propósito, va a acomodar lo de Dios y va a hacer que lo de Dios te traiga bendición. Entonces Proverbios habla de lo que es un propósito, pero de lo que es el propósito eterno. Si Dios quiere, tus cosas se van a funcionar. Dios mío, pero ¿por qué no me sanas a mí? ¿Por qué no traes la sanidad hacia mí? Cuando tú no sabes y no conoces el propósito, tú comienzas a tener preguntas. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no puedo ser un fiel creyente? ¿Por qué no me puedo congregar? ¿Por qué no puedo asistir? ¿Por qué? Y tienes muchas preguntas. Porque no has conocido tu propósito. No has conocido tu propósito. Y el propósito de Dios está para ti en esta mañana. Entonces, agradar a Dios es conocer su propósito. Sin propósito vas a estar ocupado y no vas a entender tu propio llamado. No vas a entender a lo que Dios te ha llamado. No vas a ser efectivo porque no hay un propósito. Número 2, ¿qué es el propósito y de dónde viene? Vamos a ver lo que dice la Biblia. El libro instructor. Vaya conmigo a Isaías, capítulo 46, verso 8 y 10. Dice: acordaos de estos y tened vergüenza. Volved en vosotros, prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Diga conmigo: no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí. Porque yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mío es el consejo, permanecerá, y haré todo lo que quiero. Dios siempre anuncia el final antes de empezar. Dios siempre anuncia el final antes de empezar. Y entonces declara el principio, lo que será al fin. Es lo que quiere decir este versículo. Dios siempre declara el final antes de empezar. Y entonces luego declara en el principio cuál será el fin. O sea, Él siempre permanece su consejo. Su consejo es su propósito. Su palabra es el consejo. Siempre va a permanecer. O sea, Dios dice: no hay Dios como yo. ¿Por qué? Porque Él nunca comienza en el comienzo. No me lo entendió. Dios nunca comienza en el comienzo. Dios siempre comienza al final. Porque antes de que hubiera mundo, ya Dios había establecido algo para el mundo. O sea, Dios estuvo en el futuro y Él vio y dijo: voy a decir que esta mesa va a estar aquí. Y Él dice: ya visité y va a estar un vaso aquí encima y va a tener agua. Pero luego Dios se regresa al comienzo, donde va a estar la evidencia, y comienza y declara en el principio lo que va a tener el vaso de agua en el futuro. Estoy explicando en esta mañana. O sea, el propósito es que algo va a tener un favor, va a tener un uso.
el día de mañana, el día de los siglos que vendrán, va a ser un propósito. Por eso es que Dios no conoce a otro Dios como Él. Dios es el que comienza sin antes empezar. O sea, lo que aún no está hecho, ya Dios lo ha comenzado. Lo que no se ve, ya aún Dios lo tiene predestinado. Ya Dios lo ha hecho. Entonces, su propósito es que Dios no trabaja como los otros dioses o como la gente a veces lo cree. Dios tiene su manera de trabajar. Cuando Dios comienza algo, es porque ya Dios lo terminó. No me lo está entendiendo, hermano. Si Dios comenzó algo, es porque ese algo ya le estuvo en el futuro y dijo en el principio que esto ya estaba terminado. Entonces ya Dios estuvo en el futuro y Dios dijo: aquí está casa sobre la roca. Es un vaso que está lleno. Dios está en el futuro. Aquí está el propósito por el cual yo los llamé, por lo cual los ungí, por lo cual ellos están, por lo cual han orado, por lo cual hay gente que ha derramado lágrimas. Ahí yo los estoy viendo, estoy en el futuro, pero voy a hacer una evidencia acá al comienzo. Entonces Dios comienza y dijo: ahorita hay 120, ahorita en casa sobre la roca, pero al comienzo Dios comienza y dice: pero nada más hay 7, o hay 2, o hay 5. Pero esos 5 son los que van a llevar no solamente a los 120, esos 5 van a llevar a tomar las naciones. Los que empezaron tomarán naciones, tomarán reino y entrarán en gobierno. Porque ya Dios lo vio así. Escúchame bien, visión. Diga conmigo visión. Visión. Usted conoce quizás su llamado, porque el propósito tiene una visión. Usted ahora está aquí en esta mañana. Usted no entiende quizás casi ni nada de lo que yo le estoy hablando. Pero que Dios te habla al entendimiento y te revele ahora lo que yo te quiero decir. Usted ahora ve solamente una visión. Yo veo la iglesia ya, cuando programamos para la iglesia, la vemos con aire acondicionado, pero todavía no tenemos los bloques, todavía no tenemos el local. Pero ya Dios lo anunció, hay una evidencia. La evidencia es que aquí hay gente que va a hacer algo para un futuro. Por eso es que el Dios suyo y el Dios mío no se parece a los otros dioses. Él termina todo sin comenzarlo. Ya él, antes de comenzarlo, ya lo terminó. El que comenzó en ustedes la buena obra, dice que ya usted llegó a la victoria en Cristo Jesús. Pero usted ahora se ve lleno de problemas. Usted ahora ve el problema oscuro. Ve que no hay salida. Ve que no hay posibilidades de salir. Siente que está tragado, está atormentado por algo. Pero ya el Señor dijo al comienzo que tu victoria estaba garantizada al futuro. Dios es el único Dios que primero llega al final y comienza en el final. Porque Él primero ve el final y luego regresa donde no hay nada y comienza que hay una evidencia. La evidencia de lo porvenir está aquí delante de lo que yo le estoy predicando, que son ustedes. Ustedes están llamados con un propósito. Tus planes no sé dónde lo vas a dejar, pero si estás aquí en esta mañana es porque el propósito de Dios está delante de ti. El propósito es Dios, que hace las cosas al revés. ¿Cómo entiendo yo a este Dios? Dios mío, ¿cómo yo estoy predicando en esta mañana? ¿Qué hago yo aquí? Jeremías capítulo 1, verso 5. Hay un hombre que Dios llamó, se llama Jeremías. Y le dice Dios a Jeremías, le dice, antes, vamos a leerlo rapidito, toda la Biblia ahí, toda la Biblia. Jeremías. Vamos a ver, Jeremías capítulo 1, si no me equivoco, verso 5. Dice, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. O sea que ya Dios estuvo delante de Jeremías y vio todo. Ya Dios vio delante de usted tu problema ahora, tu aflicción no es comparada con el gozo que vendrá delante de ti, hermano. Tú estás en victoria, amado. Hay una visión, hay un propósito. Pero esa visión como que a veces se opaca. La visión parece que es fuerte, porque mientras más cosas grandes llamemos, más grande será la carga. Cuando quieres cosas más grandes, serán cosas que te van a cargar más. Entonces el consejo de Dios es que Dios hace las cosas, ya estaban hechas, y luego Él se regresa y comienza. Por eso Jeremías no entendía. Dios le dijo a Jeremías, antes que tú estuvieras aquí en la iglesia, antes que alguien te invitara aquí a la iglesia, ya Dios había visto que tú ibas a estar sentado en una de estas sillas. Y me atrevo a decirlo con testimonio propio. Una mujer
no es cristiana. Ahora ella puede estar en una cantina ebria, pero esa mujer dijo que ella estuvo aquí un día en una fiesta, en una pachanga, en una parranda como las que hacían aquí antes Samuel y Javier, pero que ahora son llamados por Cristo. Y esa mujer dice que cuando estaba cantando el grupo, no sé quién estaba ahí cantando, ella estaba sentada en una de esas paredes y ella dijo: veo a esta gente, veo este lugar lleno de gente cristiana. El lugar se veía grande para ella. Ella decía: no puede ser, pero veo una visión. Esa mujer vino después de unos años, cuando empezamos a hacer los cultos aquí. Esa muchacha dijo: pastor, yo vi una visión hace tiempo bailando allí en esa taguara. Vi gente que se estaba congregando. ¿Sabe por qué? Porque ya esto nació en el corazón de Dios. Ya Dios se lo había mostrado a alguien, pero ¿qué iban a hacer hoy? Usted nació en el conocimiento de Dios. Todavía hay gente que le está dando vueltas. Bueno, yo no sé qué hago aquí, yo no sé si esta es la iglesia, será este lugar que me tiene Dios. No, Dios te predestinó, Dios predestinó a este lugar. Si usted quiere hacer todo lo que haga en contra de la iglesia, haga lo que usted quiera, pero esto no lo va a detener nadie, porque ya Dios dio un anuncio, hay una evidencia que son ustedes para cumplir el propósito eterno. Aquí en el futuro ya usted está en los planes del Rey. Entonces Dios es un Dios que comienza en el final, porque Él tiene una evidencia para el principio. Antes de la evidencia, ya Dios ha terminado. Antes de comenzar, ya usted está consumado. Por eso Cristo fue anunciado por Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado, anunciado desde antes de la fundación del mundo. Y voy para acá. Cristo, cuando nació, oiga, la palabra es que Él fue anunciado desde antes de la fundación del mundo que vendría. Pero cuando llega Cristo, ¿usted cree que, y nosotros anunciamos y predicamos, que Cristo vino hace 2000 años? Cristo no vino hace 2000 años. Cristo ya estaba en el futuro, ya está en el futuro. Ya Él vino, ya Él está, Él siempre ha estado. Pero cuando Él llega y los principales sacerdotes, esto le revienta la mente a cualquiera, y Él se hace presente, ellos le dicen: te vamos a crucificar, te vamos a matar. ¿Y sabe qué dijo el Señor? Para esto he venido, para esto he nacido, porque nadie puede matar a alguien que ya estuvo muerto. No me entendió nada. Nadie puede matarlo a Él, porque Él ya sabía desde el principio. Dios lo anunció y dijo que Él moriría. Y cuando Él le dicen: te vamos a matar, y dijo Jesús: para esto yo he nacido, ya yo estuve muerto. Pero después también anunciaron, y ellos también está algo anunciado: para esto yo he nacido, que después de 3 días voy a resucitar y a vencer a la muerte, para que ellos sean. Y por eso es que Hebreos capítulo 12 verso 2, Hebreos capítulo 12 dice que había un gozo puesto delante de Él. Por eso cuando Él le decían que lo iba a matar, Él decía: yo nací para esto, porque Él tenía un gozo delante de Él. ¿Sabe cuál era el verdadero gozo que Él tenía? Nosotros que estamos aquí en esta mañana. Él murió contento, Él murió alegre. Él estaba en la cruz y no se estaba lamentando. Aún estando en la bendita cruz, había un corazón para un pecador, para un malandro que estaba ahí. Había misericordia para él. Y le dijo: hoy tus pecados te son perdonados y hoy mismo estarás conmigo. Oh, hermano. Ya estaba escrito del malandro. Gloria a Dios. Ese era tan malandro que terminó robándose el cielo. Lo escribió el gran evangelista Billy Graham. Era tan malo, tan malandro, tan ladrón, que terminó robándose el cielo en esa mujer. Propósito. No es igual que llamar. No es lo mismo. Ya Dios estuvo. Ya Dios, ustedes son la evidencia que hay algo que está terminado, porque ya Él lo hizo, ya está hecho. Eclesiastés capítulo 3 verso 15: antes que fue, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Ya está hecho. Tu sanidad ya está hecha. Tu finanza ya Dios la hizo que fuera compatible y está estable tu finanza. Y eso quiere decir que aunque el país esté quebrado, aunque la nación esté quebrada, al igual que los profetas Eliseo,
Ellos tenían la palabra, la evidencia, porque ya Dios había dicho por el profeta que mañana habría en abundancia y al otro día hubo en abundancia, porque ya Dios estaba en el futuro. Tu futuro está en las manos de Dios. El fracaso o lo que usted pueda ver ahora, su problema, es solamente una visión. Porque Dios le dijo a Habacuc, capítulo 2, Dios le dijo a Habacuc, escribe la visión. Entonces el propósito de Dios estaba en Cristo. Cristo es el propósito de nosotros. Y ese propósito es más grande que nuestro pensamiento, que nuestra decisión. El pensamiento, el propósito es más grande que tu proyecto, hombre o mujer que estás aquí en esta mañana. Si tú atiendes al propósito primero. ¿Sabe por qué gente no ha tenido el proyecto? Porque no le han dicho a Dios que están en su propósito. Cuando usted le cree a Dios y le dice yo estoy en tu propósito, los proyectos se te van a dar por ti solo. José tuvo un sueño. José, el soñador, él veía que se postraban delante de él, que el sol y la luna se postraban. Tuvo una visión. Pero pasaron años y José pasó momentos, malos ratos, hermano. José pasó una noche en una cueva metido con serpientes, escorpiones. Pero José tenía en el pensamiento, yo soñé, Dios puso un sueño en mí. Y cuando usted tiene un sueño, la gente se le pone brava. Los hermanos se le ponen bravos. ¿Para qué van a hacer un templo para 1000 personas si aquí en el Moralito no hay iglesia que tenga un templo para 1000 personas? Nosotros lo creemos y nosotros sabemos que lo vamos a lograr en el nombre de Jesús. Hay gente que tiene templos grandes acá. Hay gente que tiene templos grandes acá. Pero el decir de ellos es, Dios no busca cantidad sino calidad. Y no han crecido, están así. Pero yo creo en esta mañana que Dios no busca, en realidad Dios no busca calidad, Dios busca cantidad para que se haga una calidad de vida humana en la ciudad, en el pueblo, en la generación. Eso lo creo yo. José tenía un sueño, yo vi que se postraba delante de mí el sol y la luna. Yo vi que ellos venían y me adoraban. Sus hermanos se molestaron o no se molestaron, los hermanos de José. Hasta su papá le iba a dar su correazo, un perrero de eso de chivo. Tú sí pega duro. Fuera de aquí, José, ¿cómo te vas a decir que yo y tu madre nos vamos a adorar? A postrar para adorarte a ti. Sueño, visión. Pero José cuando estaba allí, en el proceso, en la cueva, lo vendieron los hermanos, lo compraron en otra nación, extranjeros. Los que han estado en otro país saben que estar lejos de la familia, eso te produce quebrantamiento, te produce lloro, tú quieres estar. Y lo puedo ver ahora porque mi cuñada está en México, murió su mamá y ella no estaba aquí. Cuando supo la noticia, tiró todo por el suelo, porque estaba alejada de su familia. Así estaba José. Pero había una visión, una pasión por lo que él había soñado. Por eso es que usted no deje de soñar, mi querido hermano. Sueña en grande, sueña. Como lo dijo uno de los grandes pensadores, Bill Gates dijo, hay gente que no se atreve ni a soñar. Si vas a soñar, aunque sea, sueña en grande. Sueña que te montas en un avión. Sueña que compras un carro nuevo, que huele a nuevo, pero algo sueña aunque sea. La gente que no sueña vive frustrada. José tenía ese sueño. Pero sabe que usted a lo mejor piensa quién le va a consumar su sueño y usted lo espera en diferentes lugares. No sabe por dónde va a venir. Cuando Dios cuando está en su propósito, tú no sabes por dónde va a venir. ¿Sabe dónde estaba el propósito de José? Estaba en la cárcel. El propósito estaba en la cárcel. Había un panadero y había un copero. Y uno de ellos fue liberado. Ese sacó a José de la cárcel. El propósito. Ahora tú puedes estar pasando una prisión, un problema grande, pero el propósito de Dios está delante de ti. Ese hombre que salió de la cárcel y dijo, allá está José, que cuenta los sueños. Nunca lo había esperado José por allí. Oiga bien, hay cosas que usted espera de Dios por lo mejor, por lo grande, por Estados Unidos. No va a venir por allí. Tu proyecto va a venir por el propósito divino, que aunque nadie te conozca, papá Dios sí te conoce y va a hacer llegar lo que tú necesitas. Allí el copero le dijo al rey, allá está José. Él me adivinó el sueño a mí. Él dijo que el panadero le iban a bajar la cabeza y a mí me dijo que iba a volver a servir delante de usted. Mándenlo a buscarlo. Lo fueron a buscar. De la prisión al palacio.
del oscuro a la victoria, del proceso al gozo y a la alegría. Oiga bien, de la tribulación a la paz del Señor. Salió José, ¿cuántos años tenía? 14, 13 años preso. Pero el propósito no se había apartado de él. Él sabía que había soñado. ¿Y sabe qué entendió José? Vamos a ver lo que dice Génesis. Búsquelo allí, Génesis 45, verso 5. Mire lo que dijo José cuando todos sus hermanitos vinieron, porque había hambre. Durante mucho tiempo había hambre. Mire lo que dijo José. Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Oiga bien, este sabía para qué era que Dios lo había enviado y por qué había pasado todo lo que había pasado. Porque iba a haber una hambruna y Él los iba a librar de la muerte, del hambre que venía. Ellos no lo entendieron al principio. Cuando usted sueña, la gente no le cree. Nadie cree aquí, ni los evangélicos creen que aquí puede haber una iglesia de 1000 o de 800 miembros en el Moralito. Nadie puede creer que se pueden meter almas allí que están quebrantadas, que van rumbo al infierno y que Dios puede salvar al mundo entero. No lo creen. Pero nosotros creemos en nuestro Dios, que ya estuvo al final y vio a casa sobre la roca en una bendición. Y aunque haya venido el viento, la tormenta, la tempestad, ustedes están aquí creyéndole a Dios. Nadie los va a tocar, nadie los va a mover, porque Dios es tu Señor y tu propósito está en tu corazón. Su propósito está en su mano, su propósito está en su familia. No me vendieron ustedes a mí, sino que para este propósito Dios me trajo aquí. O sea, Él lo vio al principio, pero ya Dios lo tenía en el futuro, a José gobernando sobre reinos. Y Él, eso es lo que hace nuestro Dios. Dios tiene la capacidad de hacerlo al final y dar una evidencia de comenzar en un principio. Así que, amados, es importante que nosotros defendamos esto y conozcamos nuestro propósito. Conozcamos nuestro propósito. Y ese propósito debe ser conocido y entregado en las manos del Señor. Ya Dios lo terminó. No se intimide, porque ya Dios lo hizo por usted. Si usted no tuviera, como Dios hace, Dios todo lo que hace lo hace con propósito. Todo lo que Dios hizo tiene un propósito. Si usted está aquí en esta mañana, es porque ya Dios fue al final y dijo: aquí en el 2025 están todos ustedes, estamos todos nosotros aquí. Tengo un propósito, voy a comenzar. Y usted nació. Entonces usted tiene un propósito que tiene un destino y un final. Y es llegar a la victoria que Dios lo llamó a usted cuando entiende su propósito, su plan. Entonces, digo esto solamente como enseñanza. Que el Señor, hermano, cumple en usted. Usted tiene un llamado de Dios. A ver, yo traía aquí una semillita, pero no sé dónde cayeron. No las consigo. Ajá, esta semilla, una semilla. ¿Qué ve usted acá? ¿Qué ve usted acá? Una semilla. Pero esta semilla, Dios la vio que iba a estar en un fruto. Porque usted la siembra y después sale un fruto. Sale una lechosa. Entonces, esta semilla que usted ve aquí, usted lo que ve es una semilla ahora. Usted ahora puede estar viendo algo en su vida que usted lo ve así. Pero Dios vio que va a haber un fruto de esta semilla. Pero esta semilla dará ese fruto y ese fruto traerá muchas semillas de estas. Y cuando usted siembre muchas semillas de esas, usted va a tener un gran bosque. Cuadras, hectáreas sembradas. Entonces eso es lo que hace Dios. Dios tiene una visión. Aquí hay un propósito en esto. Entonces, lo que usted ve pequeño, Dios lo ve como un gran bosque. Lo que usted siembra pequeño, mañana será una gran bendición delante de Dios.
Si usted hoy vino aquí, si usted ve cosas pequeñas, su visión es pequeña, le voy a decir algo, su visión va a ir en aumento. Su visión va a ir en aumento. Su propósito. No vea solo la lechosa, vea 40 hectáreas de lechosa sembrada por una semilla, porque así lo hace Dios. Es el Señor que hace así, su propósito es ese. Usted es un propósito en las manos de Dios, pero Él tiene la intención de bendecirlo. Es más, Dios cambia tus planes. Yo quería ser educador, yo quería ser maestro, y no fui maestro en la escuela secular, pero mire dónde estoy en esta mañana, enseñando a gente la palabra de Dios, como un maestro espiritual, como un maestro bíblico. Entonces, lo que usted siembra, aunque vea pequeño ahora, hermano, viene mucho fruto para usted. Viene un gran bosque para usted de bendiciones. Va a tener sombra, va a vivir tranquilo, va a vivir seguro, porque ese es tu Dios. Ya Dios estuvo adelante. Si ya Dios hizo esta semilla, es porque Él sabe que van a haber frutos y va a haber una gran cosecha y una gran siembra.